hablar. También ya vemos al asambleísta, esperamos que active su micrófono el parlamentario Carlos Ortega, No le escuchamos, representante asambleísta. de los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en Estados Unidos y Canadá. Se ha dado la indicación para que active su micrófono ¿Sí me para que escuchan? inicie su exposición. En este momento ya lo ha Le Hola, activado escuchamos, y asambleísta. se Perfecto. realizan las verificaciones colegas correspondientes. legisladores, señor presidente, un saludo a todos y todas ustedes y al pueblo ecuatoriano dentro y fuera de este maravilloso suelo patrio que es Ecuador. La sesión de hoy resulta de suma importancia, pues el proyecto de ley que debatimos busca prevenir y sancionar uno de los delitos que más afectan al sector productivo formal, la recaudación tributaria e incluso la salud de los ecuatorianos. Ya señor presidente de la Comisión de Justicia señaló los ejes y el objetivo de este proyecto que integran dos iniciativas importantes. En la Comisión de Justicia hemos recibido un amplio número de sectores productivos, expertos y funcionarios públicos que han abonado a la mayor comprensión de este fenómeno. Si bien no hemos podido analizar artículo por artículo este proyecto de ley en el seno de la comisión, entiendo con el afán de integrar al mayor número de leyes posibles previo a la culminación de este periodo. Creo que en general el proyecto se ha ido nutriendo y mejorando con las observaciones que hemos recibido. Sin embargo, con el afán de aportar al debate como corresponde con todo proyecto de ley, para el mismo sea razonado pertinentemente y responda de mejor manera al interés general, me permito presentar las siguientes observaciones. En el artículo 3 del proyecto relativo al artículo 208b, agregando en el COIP sobre actos lesivos de la propiedad intelectual, se señala entre los criterios a considerar que la imposición de la pena que se trate en cuenta la cantidad y valor de productos comisados, al igual que el valor de los productos de servicio que se hayan comercializado. En este principio resulta lógico, sin embargo, no es el más conveniente que no se establezca con claridad bajo qué rangos o márgenes se impondrán las penas o multas previstas al artículo 208 a que se reforma. Toda vez que se modifica el texto vigente, que al menos en las multas sí se tiene un criterio de proporcionalidad. Considero, colegas, que dejar a criterio discrecional del juzgador dará lugar a que los jueces sentencien de una manera en lugares en los que existe poca frecuencia de esta clase de delitos y otra en una provincia como en Calchi, en donde puede ser más común, quien define qué cantidad es poco para la imposición de 6 meses de cárcel, quién define qué es mucho para los 2 años de cárcel. En el mismo artículo, en el inciso final del número 3, se establece la atribución del fiscal para ordenar la adjudicación o destrucción previa autorización del juez. Lo correcto es que el fiscal solicite la orden del juez. En el artículo 6, que reforma el artículo 300 sobre la receptación aduanera, no existe criterio de proporcionalidad en la pena ni dosimetría penal acorde con la naturaleza de la infracción. Por ejemplo, si la cuantía de la mercancía en estos casos es de 10 a 75 salarios básicos unificados, la pena de 6 meses o 1 año o multa del duplo del valor de la mercancía. Si la cuantía es superior a 75 y hasta 150 salarios básicos, la pena es de 6 meses a los 2 años. Y la multa triple, es decir, colegas, que se puede imponer la misma pena de 6 meses mínima cuando el valor de la mercancía sea de 4,000 a 600,000 dólares. Lo propio sucede cuando el número 3, que se establece la pena de 1 a 3 años. Si el valor de la mercancía es superior a 150 salarios básicos unificados, es decir,
La misma pena de 1 año puede ser puesta para quien no puede acreditar importación o adquisición de mercancía valorada en $4,000 y para quien que no tenga cómo justificar la mercancía de millones de dólares. No resulta coherente ni lógico y creo que esto debe modificarse con criterio de proporcionalidad. En este mismo artículo de receptación debe revisarse el inciso final, pues la redacción del texto confunde, señala que se incurre en delito, pero luego señala que serán infracciones administrativas. Si el propósito es la concurrencia de sanciones penales y administrativas, debe clarificarse que de esta manera señalando que además serían consideradas infracciones administrativas. En ese artículo 7 que reforma el artículo 301 del COIP relativo al contrabando, resulta curioso que solo se incrementa la multa de 3 veces a 6 veces el valor de la mercancía, pero no existe una gradualidad en la pena por salarios básicos como si se intenta hacer en la recepción aduanera, es decir, la misma pena, 3 años, puede ser impuesta para las acciones tipificadas como contrabando por un valor de mercancía de $4,000 y quienes realizan los mismos actos por un valor de mercancía de millones de dólares. El artículo 8, que se refiere a la reforma del artículo 302 del COIP sobre el mal uso de las exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. En el inciso primero se incorpora el término fraudulentamente, dando a entender que se puede vender o transferir autorizaciones de exención o suspensión de tributos aduaneros. Esta redacción debe clarificarse. En ese mismo artículo, las penas del número 1 al número 2 deben ser modificadas con criterio de proporcionalidad, pues daría lo mismo el mal uso indebido de mercancías por un valor de 4,000 que el caso de 600,000. Debo alertar, colegas, que han sido infinidad de casos de migrantes que hemos conocido a quienes la administración aduanera ha perseguido por supuesto uso indebido de bienes con conexión arancelaria. Ahora, al bajar el umbral de 150 a 10 salarios básicos unificados para que exista el delito, es posible que en las cárceles del país tengamos no defraudadores profesionales, sino a migrantes retornados que han trabajado toda su vida para mantener a su familia, con una excepción por menaje de casa, ya sea de su vehículo único, bien adquirido en vida de trabajo y sacrificio, y quien será procesado, por ejemplo, por haber pedido a un familiar que le haga una compra en el vehículo, mientras se sentencia delicado de salud, se siente delicado de salud. En esto, ¿qué podrá parecer anecdótico? Es el día a día de muchos migrantes y no dudo que pese a lo mismo con personas de discapacidad, artistas, agricultores, que se han beneficiado de exenciones tributarias, pero que luego son perseguidos cual delincuentes por la administración. Ahora con el monto del umbral que se baja de a 10 salarios básicos unificados, lo que tendremos una fiscalía dedicada a perseguir a personas con discapacidad, migrantes, campesinos, artistas, cineastas y sus familiares o amigos, en lugar de perseguir a los grandes y verdaderos contrabandistas y delincuentes. No creo, colega, que sea la respuesta para terminar y atacar el contrabando. Lo curioso en esta reforma es que un amigo familiar de un migrante, de una persona discapacitada, o incluso los herederos de una persona fallecida que haya gozado de exención tributaria, podrá llegar a ser sentenciado por 3 años de cárcel por el uso indebido, igual que un contrabandista que ha ingresado mercancías por millones de dólares. Esto, colegas, una vez más,
No parece coherente. Asimismo, se pretende sancionar con mayor pena al que se use indebidamente versus al que se permita o haga negocio con el derecho, por decirlo de alguna manera. Cuidado, demos la herramienta a la función judicial y a la fiscalía para justificar su accionar, persiguiendo a los más indefensos, es decir, aquellos que no tienen amistades, que no van a sobornar ni comprar a los jueces. El artículo 12, que sustituye la disposición general cuarta del COIP, debe modificarse la redacción, pues la adjudicación, destrucción o subasta de la mercancía objeto de comiso administrativo no es una sanción en estricto sentido, el destino de lo comisado. Aquí entonces la sanción es el comiso. Respecto a las reformas al COPSI, es necesario revisar las competencias institucionales y el diseño que se propone. Así, por ejemplo, en la reforma al artículo 177, entra en contradicción con el artículo 213 del COIP, que establece que SENAE será responsable de los controles administrativos, operativos y de vigilancia. Respecto a este mismo artículo, no se entiende la lógica del diseño institucional. La Secretaría Técnica de todo comité estaría en manos de la SENADI. ¿Cuál es el objeto? Se obliga entonces a la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales a responder técnicamente por todo quehacer del comité. No parece pertinente, al menos el informe no justifica este diseño. En el artículo 187 del COPSI, que se refiere a la participación del sector privado, creo fundamental, colegas, que se incorpore con precisión y claridad que se observará lo dispuesto en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco y sus protocolos. ¿Por qué es esto importante? No porque quieran afectar en la industria en lo particular, como se pretende decir, sino porque tenemos un deber como Estado de cumplir y no basta con una mención general. No podemos comparar siquiera el derecho a la salud con los intereses de la industria particular. Si observamos estos instrumentos que hacen parte de nuestra normativa interna, por lo que negarse a clarificar en esta ley directamente relacionada, lo que abunda en derecho no daña a colegas, en este caso. Pero que el colega ponente escoja las observaciones y que modifique el texto final de votación. Anticipo que no votaré por ninguna norma que favorezca la persecución penal contra los migrantes retornados, personas con discapacidad, campesinos o agricultores, a que promueva en que la cárcel no estén los verdaderos delincuentes. Gracias, señor presidente, colegas legisladores. Escuchábamos ahí al asambleísta Carlos Ortega en su intervención. Segundo debate. Tiene la palabra el asambleísta